La iglesia nos ha enseñado a afirmar: creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Y esto porque el Evangelio insiste en el sepulcro vacío. Existe la aparición de Jesús a sus discípulos y a otros. Existe el testimonio martirial de Pedro, que acepta que le crucifiquen cabeza abajo por defender esta verdad, que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Sin embargo, ya en tiempos de Jesús, y todavía hoy y aquí, hay mucha gente que niega la resurrección de Cristo Jesús. La perícopa evangélica de este día, tomado de Marcos 12, 18 al 27, hay una negación de la resurrección de Cristo Jesús. Veámosla despacio. En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelva a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: estáis equivocados, porque no entendéis la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. La gran pregunta de los saduceos sobre esta mujer que había estado casada con 7 hermanos y ninguno había dado descendencia, ¿de cuál de los 7 será en la otra vida? Es para poner a prueba a Jesús y para afirmar que ellos no creen en la resurrección. Sin embargo, Jesús suelta 3 afirmaciones. Una: estáis equivocados. Segunda: no entendéis las Escrituras. Y tercera, la más importante: hay que creer en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Por tanto, la muerte no existe. Es la gran afirmación de Jesús. Y esta es la afirmación nuestra. Creer en la resurrección de Jesús para nosotros es importante, es fundamental, porque gracias a la resurrección tenemos Nuevo Testamento. Gracias a la resurrección tenemos cristianismo y tenemos iglesia. Y gracias a la resurrección no existe la muerte. Reitero, si Jesús no hubiese resucitado, no existiría el Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, San Juan. No existirían las 13 cartas del apóstol Pablo. No existiría la carta a los Hebreos
y no existiría el Apocalipsis. Pero gracias a que Jesús resucitó, se empieza a escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento y conste que hay un vacío. Se escribió magistralmente el nacimiento de Jesús hasta los 12 años. Pero de los 12 años hasta los 30 años, Jesús no aparece en el Evangelio. Allá hay un vacío. Pero para nosotros los cristianos, estos 3 años del ministerio de Jesús son suficientes para cimentar nuestra fe en el que vive, en el Salvador, y dónde está el camino para podernos salvar. Gracias a la resurrección de Cristo Jesús, tenemos cristianismo y tenemos iglesia. Si Jesús no hubiera resucitado, solamente existiría el hinduismo, el islamismo, el budismo y el judaísmo, iglesias serias. Pero gracias a la resurrección de Jesús, nacen las primeras comunidades cristianas y a renglón seguido se va a extender por el mundo entero lo que se llama el cristianismo y por tanto la iglesia. Y lo más lindo, gracias a la resurrección de Jesús no hay muerte. Ya lo había dicho Jesús a Marta y a María, Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Es decir, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es eterno. Y por tanto, ustedes y yo hemos nacido no para morir, sino para resucitar. Hemos nacido 3 veces para nunca morir. Primer nacimiento, cuando uno se desprende del vientre materno. Segundo nacimiento, cuando uno lleva al bautismo, renace del agua y el espíritu, Juan 3:5. Y lo más lindo, cuando uno muere, va a la vida y a la vida eterna. Es un tercer nacimiento. Hemos venido a este mundo para nunca morir, sino para resucitar. Y por tanto afirmamos, como el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y seguimos afirmando, como el apóstol Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también resucitaremos con Él. Y afirmamos, como el Apocalipsis, que para nosotros existe un cielo nuevo y una tierra nueva. Y afirmamos, como dice 1 de Juan, capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Eso es la muerte. Pasar de este mundo a esas mansiones celestiales, a reinar con Cristo por la eternidad. Ave María Purísima. Que el Señor derrame copiosas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes.